relacionadas con la pérdida del equilibrio entre las cosas agresivas que hay en el estómago y los mecanismos de defensa que allí podemos encontrar. Normalmente la mucosa del esófago va a estar expuesta a un pH de 1, de 2 o de 2, más o menos aproximadamente. Y pues va a estar dada por quiénes, por las enzimas peptídicas que allí se forman y por el ácido clorhídrico. Pero también debe tener una medida de control, la cual va a estar dada principalmente por el material mucoide que producen las células, principalmente en la región del antro. Está dada por el flujo de sangre que se encuentra a nivel de la mucosa y que va a ser la encargada de producir el bicarbonato, que también va a amortiguar ese pH ácido. Va a estar producida también por las prostaglandinas, que van a proteger también la mucosa. Van a estar también relacionadas con el movimiento peristáltico adecuado. Y eso mantiene una balanza, la cual se puede perder. Pueden aumentarse los factores agresores o disminuirse los factores que me definen. Cuando ocurre ello, aparece la lesión. ¿Y cuáles son las? Pues que se inflame el estómago. ¿Cómo se llama la inflamación del estómago? Gastritis. ¿Cierto? Las gastritis pueden ser de dos formas, con todo proceso inflamatorio. Puede ser agudo o puede ser crónico. ¿Sí? Si vamos manejando el concepto de esa forma y va a ir ampliando. Agudo. Entonces, ¿cuándo es agudo? Una gastritis es aguda cuando se lesiona principalmente la mucosa gástrica. Hay una lesión de la mucosa gástrica, principalmente de la parte más superficial. ¿Y qué ocurre? Pues ocurren eventos agudos. ¿Qué caracteriza un evento agudo? Edema, congestión, hemorragia y presencia de neutrófilos. Eso es lo que caracteriza un proceso inflamatorio agudo. Pero en el estómago puede expresarse de varias formas, ¿cierto? Entonces puede expresarse simplemente como un edema o un eritema de la mucosa superficial. O más avanzado, edema, eritema y erosión superficial. Y aparecen lo que son las úlceras gástricas agudas. Una úlcera gástrica aguda es aquella donde se ha perdido el epitelio superficial de la mucosa gástrica. Normalmente cuando uno se raspa sangre, eso sucede también en el estómago. Cuando hay un desbalance de las fuerzas de control y de las fuerzas agresoras, se erosiona la mucosa superficial y va a haber erosión y sangrado, que es lo que estamos viendo acá. Y fíjense, está afectando casi todo el estómago. Entonces, estas úlceras superficiales son llamadas por estrés, úlceras relacionadas con eventos de estrés que están ocurriendo en el organismo. Una enfermedad previa, una hospitalización, un evento hemodinámico, un evento psicológico o psiquiátrico, donde el paciente esté muy ansioso, puede fácilmente poder desarrollar úlceras por estrés. ¿Sí? Hay una pérdida de la mucosa superficial y que se va a localizar a lo largo del estómago. Sin embargo, hay unas áreas más importantes donde pueden aparecer esas úlceras de estrés que están dadas o que se ubican principalmente en la región corporal y a nivel del duodeno e incluso a nivel del esófago distal. Eso son las llamadas úlceras de estrés. Sí, acá en la región corporal característica. A su vez, hay unos tipos especiales de úlceras de estrés, que son las úlceras de Purkinje
y las úlceras de Cushing. ¿Sí? Las úlceras de Pulvi, esta imagen la tenemos acá también. Miren, ya, vamos a ver cómo la patología. Primero hablamos de la fisiopatología de la úlcera de Pulvi. La úlcera de Pulvi no son aquellas úlceras que aparecen principalmente a nivel de la región del estómago o del duodeno proximal y que se debe principalmente a una vasoconstricción esplánica. ¿Qué es la vasoconstricción esplánica? ¿Cuál es la circulación esplánica? La circulación esplánica es aquella circulación que está dirigida principalmente a las vísceras intestinales. Si se cierran los vasos sanguíneos que llegan a las vísceras, pues ¿qué le sucede al estómago o al intestino? Pues hay una menor suplencia de oxígeno y la mucosa, que es la más distal, se va a lesionar. Eso es lo que ocurre en este tipo de pacientes. ¿Por qué en los pacientes quemados, en los pacientes que tienen traumatismos? Porque cuando hay una quemadura o un traumatismo, hay una desviación o una disminución, entre comillas, del flujo sanguíneo. Entonces, un paciente quemado pierde mucho líquido. El organismo que busca proteger órganos vitales. ¿Cómo lo hace? Con vasoconstricción esplánica. ¿Para qué va a hacer esa vasoconstricción esplánica? Para que la sangre se dirija a estos órganos más importantes, al corazón, al riñón, al cerebro, y lo está protegiendo. ¿Por qué? Porque no hay volumen de sangre. Eso es lo que llamamos la vasoconstricción esplánica. ¿Sí? Entonces la vasoconstricción esplánica es una redirección del flujo hacia los órganos importantes, desprotegiendo las mucosas intestinales y gástricas, y ello me lleva a que se desarrolle un esquema. ¿Y qué vamos a encontrar? Úlceras. Úlceras, ¿cómo son? Múltiples y pequeñas, menores a 1 centímetro. Esa es la característica. ¿Y cómo se puso úlceras? Porque luego un fondo necrótico, el negrito, el marrano, que es mezcla de sangre y material necrótico. Y la úlcera de Pulling es la que ocurre en pacientes quemados y en pacientes con traumatismos. O tenemos la úlcera de Cushing. En la úlcera de Cushing también es una úlcera, pero aquí el mecanismo fisiopatológico es la estimulación vagal exagerada. Secundario a que hay un incremento en la presión intracraneana por X motivo, ya sea por un trauma craneoencefálico, por un tumor, por una meningitis, que está provocando que se aumente la presión intracraneana. El aumento de la presión intracraneana comprime los nervios vagales, ¿sí? O los centros vagales, perdón, no nervios, sino los centros vagales, y lo estimulan. ¿Para qué? Para que el vago, ¿qué haga? ¿Qué hace el vago? ¿Pero el vago qué hace? Estimula las células gástricas, ¿sí? Para que produzcan ácido. Y por eso hay un incremento en la acidez, y eso nos lleva a que se formen úlceras, principalmente en el estómago, también en el esófago, en el tercio estar y en el duodeno. La pregunta es, ¿por qué es importante saber que existen estas úlceras de estrés? Si ustedes ven a un paciente quemado, ustedes lo van a tratar, le van a hacer curaciones, lo van a hidratar, pero adicionalmente, ¿qué le deben hacer? ¿Qué creen ustedes que le deben hacer? ¿Cómo hacen? Pero bueno, eso me puede producir más vasoconstricción. Darle líquido, pero ¿qué más tiene que hacer? O sea, todo lo que usted maneja hemodinámicamente, pero ¿usted qué más tiene que hacer a ese paciente?
gástrico ustedes quieren hacer? ¿Ustedes van a esperar a que les salga la úlcera de Cushing o la úlcera de Cushing? Para eso ustedes deben saber que si no les administro antiácidos o inhibidores de bomba de protones, el paciente, aparte de la quemadura, aparte del tumor cerebral, aparte de la situación de estrés que está hospitalizado, si yo no le protejo la mucosa, le va a surgir una úlcera que me puede sangrar y me puede empeorar todo. Entonces es algo profiláctico. Ustedes lo saben, es para que dentro de sus órdenes de protectores de mucosa, ¿para qué? Para evitar que le salga la úlcera. Una o múltiples, entre más va a sangrar. Entonces esa es la finalidad de conocer estas entidades: úlcera de Cushing, úlceras de estrés, úlceras de Cushing, ¿sí? Un mecanismo muy similar. Aquí la única diferencia es con la de Cushing, en los mecanismos a nivel, la patología está a nivel craneoencefálico. Y esta es la característica de las úlceras, ¿sí? Unas úlceras que son pequeñas, redondeadas, totalmente hemorrágicas, que son superficiales, y al ser superficiales no van a producir cicatriz. ¿Por qué? Porque cuando pasa el estímulo, la mucosa se va a regenerar normalmente. ¿Por qué? Porque solamente está afectando la mucosa como tal, el epitelio. Profe, ¿se puede ser el patrón igual de una úlcera de Cushing como de Cushing? Puede ser, exactamente. O una úlcera de estrés. Es que la úlcera de estrés es el solo hecho de que usted llegue y lo vayan a hospitalizar, usted se asusta, se estresa, ¿sí? Piensa muchas cosas, y eso me puede desarrollar una úlcera de estrés. El patrón es muy similar, por eso hablo, úlceras por estrés, patrón es similar. Importante, como no son tan profundas, y esa es la diferencia con la péptica. En la péptica sí va a haber cicatrización, aquí no. Aquí va a haber regeneración por unas células epiteliales. Y a nivel histológico, miren, fíjense, acá está la mucosa normal, la mucosa gástrica normal, aquí también está la mucosa gástrica normal, y miren, en el centro hay una pérdida de la mucosa y está totalmente roja. Eso rojo es sangrado, y me está indicando de que es muy superficial esa úlcera. Esa es la característica de la úlcera de estrés. Hay otro evento que también es relacionado con procesos inflamatorios agudos, y son las gastritis hemorrágicas. Aquí la gastritis hemorrágica es mucho más difusa. Fíjense que aquí no son úlceras como tal, sino gastritis. Probablemente, ¿por qué? Por fármacos. El principal fármaco que me puede dar una gastritis hemorrágica, así son los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, donde hay una erosión extensa, difusa, superficial de la mucosa, y está totalmente implantada, está totalmente hemorrágica a lo largo de toda la superficie corporal. Estas son las piezas que tenemos acá. ¿Qué vamos a ver? Es un proceso agudo. Entonces, como es un proceso agudo, hay un aparente borramiento de los pliegues mucosos. Esos pliegues mucosos se borran, ¿sí? Y fuera de eso están totalmente negras, llamadas negras, y eso es porque está quedó impregnada de sangre. Recuerden que cuando hay inflamación aguda hay marcado edema. Hay edema y congestión. El edema me borra los pliegues, para que no lo vayan a confundir con una gastritis atrófica. ¿Sí? Aquí esto es, obviamente también, probablemente puede estar asociado con la autólisis del periodo, una pieza de autopsia, pero una gastritis hemorrágica. La clave es la coloración o la tonalidad negra que se encuentra a lo largo de toda la superficie. A veces se pueden ver como si fueran venas, como si
septus. Pero esto corresponde a gastritis aguda hemorrágica. Gastritis aguda hemorrágica. Úlceras de estrés, úlceras agudas también. Nuevamente, esas piezas están ahí, las fotos están. Esas piezas están ahí, por lo tanto la foto ya está ahí. Y por último tenemos lo que es la gastritis atrófica. Es la de la gastritis crónica. Las gastritis crónicas son de tres tipos: gastritis tipo A, gastritis tipo B y otras gastritis. Gastritis tipo A, crónica tipo A. ¿A de qué? ¿Qué dice ahí? ¿A de qué? ¿De qué? No. Ahí, miren, arriba. Gastritis autoinmune. Gastritis A de gastritis autoinmune. ¿Qué es una gastritis autoinmune? Como su nombre lo indica, autoinmune. Hay anticuerpos propios que están afectando la mucosa gástrica. ¿Qué parte de la mucosa gástrica? Principalmente el cuerpo. ¿Qué células específicamente? Las células parietales. ¿Qué hacen las células parietales? Forman ácido clorhídrico y factor intrínseco. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay anticuerpos contra esas células parietales. ¿Qué le pasa a las células parietales? Se destruyen, desaparecen. Si se desaparecen estas células parietales, ¿cómo está el ácido? Está disminuido, porque no se están formando. ¿Y cómo está el factor intrínseco? No se está formando. Entonces estas gastritis se van a acompañar. Inicialmente puede existir, ¿sí? O inicialmente no, hay una disminución progresiva de la producción de ácido clorhídrico. Y hay una ausencia en el factor intrínseco, entonces se van a acompañar de disminución de la absorción de ¿qué? De vitamina B12, que me lleva a que el paciente tenga una anemia megaloblástica de tipo pernicioso. Entonces, eso es característico. Esa es la gastritis autoinmune. Si no hay producción de ácido clorhídrico, se me van a estimular unas células, que son las células B, que van a producir gastrina. ¿Y qué hacen esas células B con la producción de gastrina? Tratan de producir más ácido clorhídrico, pero las células parietales no están. Entonces, ¿qué pasa con las células B? Se siguen estimulando. Entonces hay una hiperplasia de la célula B. Y esa hiperplasia de la célula B me puede llevar a producir un tumor neuroendocrino. Pero adicionalmente, como hay atrofia de la mucosa gástrica, también me puede llevar a producir un adenocarcinoma de tipo intestinal. O sea, la gastritis autoinmunitaria me puede llevar a producir un tumor neuroendocrino o un carcinoma intestinal también, además de un carcinoma. Entonces, por ahí puedo construir una historia natural que se acompaña adicionalmente de la gastritis autoinmune. Se acompaña de enfermedades en otros órganos que también pueden ser relacionadas con enfermedades autoinmunes. Podemos encontrar la diabetes. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Una patología a nivel de la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto, es una enfermedad autoinmune. Entonces, podemos encontrar problemas en procesos inmunitarios. Esta gastritis es la menos frecuente, 10%, no es muy frecuente. La más frecuente es la tipo B, está asociada con quién? Con el helicobacter, el pylori, ¿sí?
clave la presencia del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, ¿qué hace con el ácido? Normalmente lo reduce. El Helicobacter pylori hace la respuesta, puede hacer la respuesta. El Helicobacter pylori puede aumentar o puede disminuir la producción de ácido. ¿Qué pasa cuando aumenta la producción de ácido? Cuando aumenta la producción de ácido produce una gastritis a lo largo de todo el estómago y produce gran cantidad de ácido que puede llegar a producir una úlcera péptica. El nivel de ácido es muy abundante, termina produciendo una úlcera péptica. La úlcera péptica, ¿dónde es más frecuente? El sitio de localización más frecuente de la úlcera péptica. En la primera porción del duodeno, es el sitio más frecuente, pero también puede estar en el estómago, en la región del ano. La úlcera péptica se asocia con niveles elevados de ácido clorhídrico. ¿Y qué características tiene la úlcera péptica? Pues son úlceras totalmente diferentes. Hay forman 2, hay forman 3. Bordes bien levantados, deprimidos, los pliegues convergen sobre ella y nunca se maligniza. Una úlcera péptica nunca se maligniza. Y obviamente está asociado a una pangastritis no atrófica. Cuando tiene esa producción, recuerden que el Helicobacter pylori tiene una serie de genes, el caca, el vaca, filamentos, cilios, producción de ureasas que le van a proteger del ácido. Entonces, ellos pueden estimular la producción del ácido y pueden llevar a una úlcera péptica. Pero también el Helicobacter pylori puede inducir a que se produzca bajo nivel de ácido debido a su proceso de inflamación persistente, en donde lleva a que se atrofie el estómago. Y si se atrofia el estómago, es una cosa principalmente de la región antropilógica. ¿Sí? Del antro, bueno, el cuerpo también está asociado, obviamente, porque aquí también hay la producción por parte de las células parietales. Entonces, ¿qué evolución va a llevar? Pues la gastritis por Helicobacter pylori inicialmente me va a hacer una inflamación aguda, pero como el Helicobacter continúa y persiste, se transforma en una gastritis crónica con actividad. Después, ¿qué sucede? Después, el Helicobacter pylori empieza a atrofiar la mucosa, que es la secuencia de la leucorrea. Helicobacter pylori, gastritis, aguda, gastritis crónica, después de la atrofia. Cuando se atrofia la mucosa empieza a transformarse hacia un epitelio diferente. Entonces aparece la metaplasia intestinal. La metaplasia intestinal lleva a displasia. Y la displasia, una lesión premaligna para el adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. Y ese es el proceso evolutivo de lo que ocurre a nivel de la mucosa gástrica. Entonces, aquí tenemos una forma especial de gastritis. La gastritis es un hallazgo, macroscópicamente uno puede encontrar una serie de cambios, pero a veces es difícil acá. Principalmente lo que ustedes van a ver allá macroscópicamente es que se pierden los pliegues, hay una atrofia. Es lo único que van a identificar ustedes aquí. Hay dos piezas donde uno ve, y adicionalmente se puede ver una úlcera péptica, que está en uno de los
en las dos piezas y una úlcera de bordes bien definidos que indican que es una lesión benigna y es más profunda que lo que encontramos en la gastritis superficial. Entonces, podemos encontrar diferentes características. Una, que sí es casi clave a nivel macroscópico, es cuando se ven como unos nodulitos, como un empedrado, ¿sí? Que es lo que llamamos una gastritis folicular. La gastritis folicular, el 100% de las gastritis foliculares, uno identifica Helicobacter pylori. Y esto es una gastritis folicular. ¿Por qué es folicular? Porque yo veo folículos linfoides. Veo folículos linfoides. Eso no se debería ver acá, los folículos linfoides, en la lámina previa. Y eso me está indicando de que hay una lesión por el Helicobacter pylori. ¿Cuál es la complicación de la gastritis folicular? ¿Maltoma? ¿Cómo? ¿Maltoma? Hematoma, exactamente, un linfoma asociado a mucosas. Se asegurar la complicación. Y por último, pues histológicamente, ¿qué vamos a encontrar a nivel de una gastritis? Pues en la medida, o qué se debe reportar en una gastritis. ¿Qué creen ustedes que se debe reportar en una gastritis? Pues debemos reportar lo que llamamos los criterios